Imagina una escena. Una señora acude al médico poco después de quedarse viuda, triste, con insomnio, pero por lo demás sana. El médico le receta pastillas para dormir y antidepresivos. Un año después, aquella paciente, vamos a llamarla Dolores, toma 9 fármacos distintos al día y ha perdido la estabilidad hasta el punto de haberse caído por las escaleras, quedando con una discapacidad permanente, con la cadera rota, etc. ¿Qué ocurrió? El propio sistema sanitario, con intervenciones bien intencionadas, pero excesivas, enfermó gravemente a una persona que en principio estaba totalmente sana, tan solo un poco triste y con problemas para conciliar el sueño por razones obvias. Como resume el farmacólogo Joan Ramon Laporte, esta cuestión ocurre con bastante frecuencia, que se enferma gravemente a una persona que por lo demás estaba bastante sana. Este es un ejemplo dramático, digamos, de una cascada iatrogénica, una reacción en cadena de efectos adversos y nuevos tratamientos que llevan a los pacientes de mal a peor. La iatrogenia, del griego iatros, médico, y genia, producir, se refiere al daño no buscado causado por la intervención médica. No implica mala praxis necesariamente, ni negligencia, sino que puede ocurrir incluso con actos médicos correctos y bien indicados. Desde la antigüedad se conoce este peligro. En el Código de Hammurabi, por ejemplo, 1750 a.C., ya regulaba castigos por daños causados por médicos. Hipócrates, ¿no?, el padre de la medicina, como se suele decir, advertía, ante todo, no hacer daño, primum non nocere. Sin embargo, la iatrogenia sigue presente en la medicina moderna y, de hecho, estudios recientes sugieren que los problemas de salud causados por la atención médica, errores, efectos secundarios, cuidado aquí con las farmacéuticas, etc., infecciones hospitalarias, etc., constituyen, curiosamente, la tercera causa de muerte en países desarrollados, solo por detrás de cardiopatías y cáncer. Aunque esta cifra pueda estar abierta a debate, y lo está, ilustra la magnitud de un fenómeno del cual se habla, a mi juicio, demasiado poco. Hola, soy Andrés Caramés y esta es la 30ª de, esperemos, muchas sesiones en las que intentaremos sencillamente aportar ideas, lecturas, referencias, análisis de actualidad, de la sociedad y de la cultura, con el fin de entender el mundo y, con humildad, intentar encontrar formas de hacer de él un lugar un poco mejor. Al final, como siempre, pasaremos a los agasajos culturales, una cita de un libro y una recomendación musical. Venga, vamos allá. Bien, cascada iatrogénica, cuando el remedio causa más mal que la propia enfermedad. ¿Qué es una cascada iatrogénica? Iatrogenia es cualquier daño inadvertido por acto médico. Pero hablamos de cascada iatrogénica cuando una intervención desencadena otra y otra y otra en un círculo vicioso. Suele iniciarse cuando se confunden los efectos adversos de un tratamiento con síntomas de una nueva enfermedad, llevando a recetar más medicamentos que a su vez provocan más efectos secundarios y así, ¿no? Es metafóricamente como apagar un fuego creando otros focos alrededor en un bosque. Un ejemplo sencillo. Un paciente empieza a tomar un antiinflamatorio potente por dolor crónico, digamos. El fármaco le produce acidez y úlcera gástrica, por lo que le añaden un protector estomacal. Este a su vez le causa estreñimiento y le recetan un laxante. En cada paso se medica un efecto del medicamento anterior sin resolver necesariamente el problema inicial. El resultado es una lista de fármacos acumulados, algunos quizás ya innecesarios, que aumentan el riesgo de interacciones entre ellos y daños. En personas mayores es donde más se observa este fenómeno. Los médicos de familia advierten, al parecer, un aumento enorme de pacientes polimedicados, con 5, 10 o más fármacos simultáneos en la última década. Todos conocemos a alguna persona mayor, o abuelos de algún amigo, que toman un puñado de medicamentos, ¿no?, y de pastillas todos los días. Se suele ligar esto, además se suele linkear con el hecho de que la gente viva más hoy en día, cuando realmente, al parecer, lo que más influye en esta línea es pues la higiene que hay hoy en día, por ejemplo, la calidad de vida, la calefacción en las casas, los modos de vida pues con menos riesgo o fatiga extrema física, etcétera, ¿no? Pero bueno, la presidenta de la Sociedad Española de Medicina, Remedios Martín, explica que muchos ancianos entran en una cascada iatrogénica. Por ejemplo, si toman pastillas para el insomnio durante demasiado tiempo, acaban sufriendo somnolencia diurna, caídas, deterioro cognitivo y pérdida de la memoria. Cuidado con estas drogas, por cierto. Todos ellos problemas que a su vez van a requerir nuevas intervenciones. Este es el problema, ¿no? Es este miedo que tiene alguna gente. Yo, así a nivel personal, lo comento como anécdota, es un miedo que tenía uno de mis abuelos, que decía, una vez vaya al médico a tratarme una cosa X que me pase, se quede ahí, eso, en cascada, es decir, cuesta abajo y sin frenos, ¿no? Y así fue, desgraciadamente. Pero bueno, independientemente de casos
personales, al margen de casos personales, son problemas que a su vez suelen requerir más intervenciones, ¿no? Por ello, cada vez se insiste más en esta cuestión de prescribir, revisar periódicamente la medicación, intentar retirar fármacos que quizás ya no aportan ningún beneficio o que fueron prescritos sin haber dado demasiadas vueltas o sin tener otras cosas en cuenta, etcétera. Porque como explica la farmacóloga Gemma Rodríguez, cuando un fármaco ya no tiene justificación, lo único que queda asociado a su uso es el riesgo, ¿no? Esta es la cuestión. El caso de la señora Dolores, que comentaba al inicio, documentado por Laporte que mencionaba antes, es paradigmático, ¿no? Comienza con un insomnio transitorio y acaba tomando 9 medicamentos distintos, cuyos efectos combinados le provocan desde diarreas, diabetes, problemas de todo tipo, incluso ideaciones autolíticas, vamos a decirlo así, para que no utilizar una palabra que no, YouTube no nos, o Spotify no nos sancione, ya sabéis. España, de hecho, según Laporte, es hoy una sociedad innecesariamente sobremedicada, la segunda del mundo en consumo de fármacos, al parecer. Esta especie de epidemia silenciosa hace que muchos pacientes acaben peor tras ese periplo de consultas. En el caso que comentábamos de Dolores, en un año el sistema de salud la enfermó gravemente, se puede decir así, hay que decirlo así, sin miedo, al punto de quedar inválida. Y su historia pues, nos obliga a reflexionar cómo podemos evitar estas cascadas de daño iatrogénico. Esta es la palabra de hoy, ¿no?, que tenemos que aprender. Vamos a hablar un poco de sangrías y de errores, ¿no?, lecciones históricas. La medicina, lógicamente, ha avanzado enormemente, pero la iatrogenia no es un fenómeno moderno. En el siglo XIX, el obstetra húngaro Ignaz Semmelweis descubrió que los propios médicos eran responsables de la altísima mortalidad por fiebre puerperal en parturientas. Al no lavarse las manos tras las autopsias, inoculaban infecciones mortales a las mujeres al atender los partos. Yo recuerdo cuando estudié esto en Filosofía de la Ciencia, que los médicos le llamaban a aquello que podía estar causando eso, le llamaban partículas de muerte, ¿no? Cuando empezaban a elucubrar, bueno, ¿qué pasa aquí? Parece que si nos ponemos una solución, si se lavaban las manos con jabones, ¿no? Con sosa mezclada con grasas y tal, que lógicamente mataba esos patógenos, esas bacterias, etcétera, pues la mortandad era mucho más baja. Entonces le llamaban a aquello eliminar de sus manos las partículas de muerte. Pese a la evidencia de que con esa simple higiene salvaban vidas, muchos colegas rechazaban aquellos hallazgos. Claro, era impensable pensar en que estaba ocurriendo aquello, ¿no? Miles de pacientes morían por este tipo de prácticas contaminantes. Ya digo, cuando estudié ese caso, claro, lo que no se daban cuenta es que los mismos médicos que estaban realizando autopsias por la mañana, por la tarde estaban asistiendo partos de mujeres embarazadas con las manos totalmente infectadas, claro. Esto hasta que no se hace una serie de descubrimientos y descubre pues esa higiene, esa profilaxis, pues imaginad la cantidad de gente que murió por esa cuestión. La mortandad tras los partos se vio reducida muchísimo solo por ese pequeño descubrimiento. Un siglo antes, hacia finales del 18, la vida del mismísimo George Washington, que conoceréis, se apagó probablemente, se dice, a causa de agresivos tratamientos aplicados por sus médicos. Ese expresidente estadounidense cayó enfermo de la garganta y en 24 horas los galenos le practicaron 4 sangrías, extrayéndole en total, se cree, alrededor de 2,4 litros de sangre, casi el 40% de todo su volumen sanguíneo. Además le administraron potentes eméticos para provocar vómito y le aplicaron cataplasmas de sustancias cáusticas en la garganta y ampollas en la piel. Con la perspectiva actual, es evidente que estas intervenciones tan agresivas lo único que hicieron fue debilitar más a Washington en lugar de curarlo. De hecho, algunos análisis históricos lo que concluyen es que la masiva pérdida de sangre le provocó un choque hipovolémico que empeoró su condición crítica. Me río porque con suficiente distancia histórica es llamativo ver cuáles eran las soluciones, ¿no?, que daban algunas personas en aquella época. Washington agradeció cortésmente los esfuerzos de sus 3 médicos, pero murió esa misma noche. Este caso ilustra también cómo los conocimientos de la época pudieron llevar a tratamientos que hoy reconoceríamos sin duda como dañinos. La sangría, que conoceréis, practicada durante milenios, resultó ser un remedio peor que la enfermedad en infinidad de ocasiones, antes de ser abandonada por la llegada de lo que podríamos llamar la medicina científica ya en el siglo XX.
o si no puramente científica, al menos más cercana a la concepción de ciencia que se adquirió más recientemente, ¿no? A lo largo de la historia, muchos avances médicos han surgido tras reconocer daños iatrogénicos previos. La anestesia y los antibióticos redujeron drásticamente la iatrogenia quirúrgica y séptica también, ¿no? Lo que tiene que ver con las infecciones. Los sistemas actuales de farmacovigilancia existen porque medicamentos, por ejemplo, como la talidomida, un sedante que era recetado a embarazadas en los años 60, causaron, ustedes conoceréis este caso también, tragedias de malformaciones congénitas en miles de bebés. Toda esta cuestión que recordaréis, ¿no? De los años 60, personas con, pues, bebés, ¿no? Que nacían con deformaciones en las extremidades y, bueno, de todo tipo. Esto fue una iatrogenia masiva que llevó a reformar la regulación de estos fármacos, vamos, o eliminarlos del mercado, etc. Cada caso ha enseñado la humildad de ese principio hipocrático, ¿no? De no hacer daño, al menos no hacer daño. Bien, vamos a hablar un poco de la medicalización de la vida y del exceso de tratamientos. ¿Por qué ocurren hoy día cascadas iatrogénicas pese a estos avances de los que estamos hablando? Una clave es la medicalización de problemas de la vida cotidiana. Esto os sonará, es algo que está bastante de moda y van muchos médicos a la tele y psiquiatras, algunos a favor, otros en contra. Todo es enfermedad hoy en día, todo el mundo tiene TDAH, todo el mundo tal. Es un tema interesante este, que no lo vamos a tocar tampoco de manera directa aquí, pero toda esta cuestión, por ejemplo, de medicar a niños probablemente inquietos, muy creativos, para que se estén sentados 6, 7 horas todos los días en una clase y haciendo lo mismo que hacen todos los demás y tal. Habrá que revisarlo porque si no lo revisamos nosotros, lo revisará la historia. Ya sabéis de lo que hablo, lo que está pasando con las anfetaminas, con los niños en los colegios, etc. La medicina moderna, con todo su poder, a veces extiende su ámbito a situaciones que quizás no deberían requerir intervención médica. El filósofo de la medicina Ivan Illich, ya lo hemos mencionado aquí en este podcast, si no me equivoco, más veces, advirtió que una sociedad obsesionada con la salud perfecta genera iatrogenia social, patologizando procesos naturales como la vejez, la tristeza, la diferencia, y volviéndonos dependientes del sistema sanitario. En el campo de la salud mental, sin ir más lejos, esto es especialmente polémico. El psiquiatra Thomas Szasz, por otra parte también mencionado en este podcast en diferentes ocasiones, famoso por su crítica al mito de la enfermedad mental, nuestro derecho a las drogas, todos estos libros, un tío muy, muy interesante y que yo leo muy felizmente, sostenía que muchas condiciones como la esquizofrenia o la hiperactividad infantil son etiquetas para conductas incómodas a nivel social más que enfermedades objetivables. Thomas Szasz denunciaba que cada vez más aspectos de la conducta humana se redefinen como trastornos médicos, a menudo para legitimarlos como objeto de tratamiento forzoso o farmacológico, y a veces, añadiría yo, político también. Antes, cuando la religión era fuerte y la ciencia débil, los hombres, los humanos, los hombres como se utilizaba antiguamente, no el hombre como para referirse a los humanos, los hombres confundían la magia con la medicina. Ahora, cuando la ciencia es fuerte y la religión débil, confunden la medicina con la magia, escribió con ironía. Su mensaje, tenemos una fe casi mágica en que con la píldora adecuada o lo que sea, pues se va a resolver cualquier mal de espíritu o de la sociedad. Esto es un tema muy actual. Szasz advertía contra lo que se llamó estado terapéutico. Esto es un término que se utiliza hoy en día y que creo que deberíamos utilizar más todavía. Una alianza entre el poder médico y el poder político para regular la vida de las personas bajo el pretexto de su salud o de su cordura, o sea, de su salud mental. La plaga de la humanidad es el miedo y el rechazo a la diversidad, el monoteísmo, la monarquía, la monogamia y en nuestra época la monomedicina. La creencia de que solo hay una forma correcta de vivir, de regular los asuntos médicos, es la causa fundamental de la mayor amenaza para el hombre, que son los miembros de su propia especie empeñados en garantizar su salvación, su seguridad y su cordura. Con esta potente metáfora, estas metáforas que utilizaba Thomas Szasz, se criticaba la uniformidad impuesta en salud. Por ejemplo, asumir que solo el enfoque psiquiátrico oficial es válido para tratar el sufrimiento mental. Según él, tras la supuesta compasión sanitaria, puede esconderse un afán autoritario de normalizar o de normalizarnos a todos. Ojo con esto, muy interesante lo de Thomas Szasz. Pero vamos con otro pensador heterodoxo, otro que también hemos mencionado aquí muchas veces, como no puede ser de otra manera. Este podcast y este formato, como tantos otros,
se sostiene, está sobre los hombros de gigantes, ¿no? Esa frase de Newton, si no me equivoco. Otro pensador heterodoxo, el español Antonio Escotado, coincidía en la crítica al exceso. Por otro lado, un estudioso también de Thomas Sachs, hasta no sé si lo llego a conocer personalmente. Antonio Escotado coincidía en la crítica al exceso de farmacologización. Escotado, que es conocido, entre otras muchas obras, por su Historia General de las Drogas, ese volumen masivo, gruesísimo sobre las drogas, en el cual él habla de sus moléculas, de sus principios activos, de la historia de las mismas, habla de su experiencia tomándolas y cuáles son sus efectos, dosis óptima, dosis dañina, etcétera, dosis mínima activa, etcétera. Pues este filósofo, Antonio Escotado, abogó por distinguir entre el uso médico racional de medicamentos y la medicalización innecesaria de cualquier malestar. Tenía una frase provocadora, bueno, tenía muchísimas frases provocadoras, pero en cierto modo él explicaba: temo a los médicos todavía más que a los curas, ¿no? Como se le iba a decir. Porque aunque muchos sean buenas personas, el espíritu actual de la institución olvida el primum non nocere, que mencionábamos antes de Hipócrates. Su manejo de los analgésicos es sencillamente genocida, y no menos peligroso es descartar la singularidad personal recurriendo a protocolos justificados solo para asegurarse irresponsabilidad. Esto me encantaba Antonio cuando estaba con estos arrebatos así libertarios. Me gustaba mucho. Con este dardo, Escotado denunciaba dos vicios. Por un lado, la sobredosis de calmantes, que se refería a la demasiado fácil, demasiado suelta prescripción de opiáceos y otros fármacos potentes, que provocó epidemias y sigue provocando epidemias de adicción y muerte en países, por ejemplo, como Estados Unidos. Poco se habla de esto. Un caso muy conocido fue el del propio Jordan Peterson, una persona que es un psiquiatra, una persona una persona instruida en estas cuestiones, profesor de universidad, escritor, bla, bla, bla. Un amigo le receta benzodiazepinas y cae en ese ciclo. Bueno, pues por un lado eso, esa sobredosis de calmantes, esa tendencia que hay, y por el otro, la burocratización despersonalizada de la medicina, donde se sigue una serie de protocolos al pie de la letra, aunque no se adapten para nada al individuo, al caso de la persona y tal, solo para que el médico se cubra las espaldas legalmente. Según Escotado, la medicina institucional contemporánea a veces olvida al paciente como persona única y diferente y se refugia en recetas estandarizadas que evitan asumir responsabilidad, lo cual resulta deshumanizante. No solo deshumanizante, yo añadiría que le proporciona una suerte como de escudo, de protección, que en ningún caso debería tener a esta medicina monopolizada por los estados, porque aunque haya medicina privada, la legislación, las regulaciones, las patentes, etcétera, todo eso está intervenido por los estados. Entonces, medicina privada realmente no existe medicina privada en el ámbito, por ejemplo, español, por mucho que se diga. Escotado también cuestionaba la frontera entre fármacos legales e ilegales. Señalaba que la escisión entre fármacos y drogas es una decisión política. En este sentido recordamos la utilización que también mencionaba mucho él, ¿no? del término farmacón, que podría ser al mismo tiempo un remedio y un veneno, dependiendo de la dosis. ¿Quién decide dónde se pone esa línea? En este caso, los políticos, o los expertos de los políticos, ¿no? Ponía como ejemplo cómo ciertas sustancias psicoactivas se recetan en masa, por ejemplo ansiolíticos, estimulantes para niños, antidepresivos, mientras que otras de uso tradicional, como el cáñamo, psicodélicos, etcétera, se prohíben muchas veces contra la evidencia de sus potenciales beneficios. Esto, hoy en día, que debería quedar cada vez menos dudas de que es así, todavía hay gente que lo pone en duda por puro miedo, es por desconocimiento y miedo. No, es que entonces todo el mundo estaría tomando setas todos los días, o cáñamo, o todo el mundo estaría sin hacer nada y tal. Lo único que tienen es miedo y desconocimiento, sin tener en cuenta además la cantidad de, por ejemplo, amas de casa, sin ir más lejos, a las cuales se les está recetando en masa opiáceos y ansiolíticos solo para que puedan seguir con sus modos de vida, pues que les hacen, entre comillas, requerir este tipo de sustancias, o más bien esas sustancias les hacen ser capaces de sobrellevar determinados modos de vida, según como se vea. Esta farmacracia, de la que estamos hablando, que es un término que se utiliza
para describir el gobierno mediante fármacos, merece escrutinio, por lo menos. ¿Hasta qué punto los grandes intereses farmacéuticos y el Estado deciden qué es enfermedad y qué sustancias debemos consumir? Bien, vamos a hacer algunas críticas, vamos a decir así, antiestatistas al sistema sanitario estatal. Estos pensadores que mencionábamos, como Sass y Escotado, cuando tienen este corte libertario, este corte contestatario, extienden la reflexión esta que hacemos de la iatrogenia al ámbito político y también económico, ¿no? ¿Podría el propio modelo de sistema sanitario contribuir a este exceso de intervenciones y de fármacos? Ellos sostienen que sí. Yo apoyo esa tesis totalmente. Argumentan que en un sistema fuertemente estatalizado como el nuestro, regulado y monopolizado por el gobierno, este sistema tiende a la sobreoferta de medicina y a la infrarresponsabilidad del paciente. Esto es crucial porque aquí una cosa de la que hablamos siempre es de la cuestión de la responsabilidad y de lo importante que es. Vamos a ver estas críticas, punto por punto. Primero, monopolio y falta de competencia. En muchos países, el Estado controla gran parte de la sanidad, si no toda, bien sea mediante un sistema público único o mediante una intrincada regulación que homogeneiza la práctica médica. Solo quien posee licencia estatal puede ejercer la medicina, por ejemplo, lo cual limita la oferta de profesionales y de enfoques, y además esta restricción que originalmente buscaba asegurar calidad, o eso se dice, en la práctica reduce la competencia basada en méritos y resultados. Esta es una cuestión que a la gente se le olvida. No, es que aprobaron la carrera y luego hicieron el MIR y ya son médicos y tal. Sin haber probado ser buenos ni malos, solamente por aprobar exámenes. Sí, hicieron unas prácticas en no sé dónde, da igual. La reputación, los méritos, los resultados no importan. Salen de la carrera, aprueban el MIR, se les otorgan 300 pacientes sin haber demostrado nada médicamente todavía. No sé a quién le puede parecer eso, a quién le puede parecer bien eso. En un entorno libre, en un mercado libre, un médico con malos resultados o muchos efectos adversos perdería pacientes frente a otro con mejor reputación. Tú no irías a un médico salvo que un familiar, alguien que ya haya ido antes, una persona conocida, te recomiende a ese médico. Si ese médico está empezando de cero, no empezará de cero, normalmente empezará seguramente en la consulta de otro médico que ya tenga cierta reputación, del cual, por cierto, vaya aprendiendo hasta el punto de que absorba toda su reputación, probablemente también a su clientela, y tú cuando vayas a ese médico irás porque vas recomendado y porque tiene buena reputación y porque no se le mueren los clientes, sencillamente lo hace bien. No hace falta que tenga el MIR, ni el MAR, ni nada. Si es buen médico, lo hará bien. Si tiene buena reputación, lo hará bien. O en todo caso, habrá instituciones libres que otorgarán algún tipo de título, ¿por qué no? Algún tipo de elemento, algún sello de calidad que afirme que esa persona pues está instruida en esas cosas. Pero en todo caso, la reputación aquí se borra de un plumazo, ya está. Tú vas a un médico, no sabes ni quién te toca, no puedes cambiarlo, te ponen ahí a una persona que no sabes si lo hace bien o lo hace mal. E incluso en caso de que lo haga mal, lo tienes muy difícil para reclamar o para que pase nada. Sencillamente se diluye la responsabilidad en esta especie de mar horrendo, oscuro, distante y frío de la sanidad estatal. Entonces, insistimos, en un mundo libre, un médico con malos resultados o con muchos efectos adversos, con muchos pacientes que tengan efectos adversos, perdería esos pacientes frente a otros con mejor reputación. Un Matasanus se quedaría totalmente, sin trabajo, se tendría que dedicarse a otra cosa. En cambio, en estos sistemas públicos monopolísticos o en entornos muy regulados, los pacientes tienen poca capacidad de elegir o premiar a los mejores. La reputación profesional cuenta menos o nada cuando el usuario no puede salirse del proveedor asignado o cuando todas las alternativas están igualmente regladas. Esto lo que favorece es la inercia y la indiferencia hacia la satisfacción del paciente. En este sentido da igual, es un poco como ganado. ¿Nunca habéis tenido la sensación de que sois ganado cuando llegáis a uno de estos hospitales? Independientemente que después el trato sea bueno, o que te atiendan bien, o te traten bien, o te curen. Solo faltaría, ¿no? Con todo lo que se paga y tal, para que eso no fuese así. Solo faltaría. ¿Qué más? Otro punto. Licencias y corporativismo profesional. La historia muestra ejemplos de cómo los propios médicos han usado la regulación para frenar a la competencia. A principios del siglo XX en Estados Unidos, las sociedades médicas como la AMA, que conoceremos porque es una asociación que tiene gran influencia en la sociedad americana, en el mercado sanitario americano, y la gente dice, no, la sociedad americana, el mercado americano no está intervenido, es totalmente libre, es una sanidad privada, y así veis cómo les va. Privada, investiga un poco
y volvemos a hablar, a ver si es privada o no. Está totalmente intervenida y la Asociación Americana de Médicos corta mucho el bacalao y influye mucho. Y hay muchas regulaciones médicas, hay sistemas de patentes, hay licencias y todas estas cosas. Bien, las sociedades médicas como la AMA en Estados Unidos, a principios del siglo XX, combatieron prácticas como lo que llaman el Lodge Practice, que son cooperativas obreras que contrataban a médicos a bajo costo para sus socios. ¿Cuál era el argumento? Que esta atención era demasiado barata y afectaba negativamente a los ingresos de los doctores, como si les estuviesen haciendo una especie como de competencia desleal, ¿no? Presionaron a las autoridades para prohibir o limitar esas prácticas que, por otro lado, eran exitosas. Eran barato, todo el mundo cubierto. ¿Cuál es el problema? Lo lograron endureciendo los requisitos de licencias de licenciamiento médico, supuestamente para garantizar la calidad, con la excusa de siempre, claro. Pero con el efecto de reducir drásticamente el número de médicos y encarecer la medicina. Como recoge el historiador David Beito, el resultado fue menos competencia y el fin del vasto grupo de médicos que pujaban por contratos con las mutualidades. Como cualquier bien, la restricción artificial de la oferta lo que creó fueron precios más altos, lo cual fue un duro golpe para los obreros o sus unions, sus sindicatos, lo que fuese. Este episodio lo que evidencia es un corporativismo del libro. Ciertos gremios médicos aliándose con el Estado para manejar privilegios, en este caso control de licencias, a costa de la libre elección de pacientes y de innovaciones en la provisión de servicios sanitarios, cosas que se podrían trabajar como mutualidades, todos sistemas de seguros, etcétera, ¿no? Para que los obreros puedan libremente elegir qué médico tienen, cuánta atención necesitan, cada cuánto tiempo, etcétera. O elegir incluso si quieren estar cubiertos o no. Puede haber gente que dice, yo confío mucho en mi salud o religiosamente no quiero tener ningún seguro, como le ocurre a algunas comunidades, creo que son los Amis en concreto, que no pueden tener seguros ni nada porque Dios proveerá y prefieren tener el dinero en el bolsillo antes que pagar por la fuerza un seguro. Pues ellos verán, ¿no? Bien. Otro punto. La destrucción de los incentivos de eficiencia en la propia gestión de los recursos, ¿no? En los sistemas de salud estatales, los gestores y los profesionales no compiten en absoluto por atraer pacientes ni siquiera por su satisfacción. La financiación ya viene garantizada verticalmente por impuestos y por presupuestos estatales fijos. Esta ausencia total de competencia, este hurtarse por la fuerza de la competencia, puede llevar a una inercia y a una innovación más lentas de lo que ocurriría de manera libre. Si un determinado procedimiento causa cascadas iatrogénicas como aquellas de las que estamos hablando, ¿cuál es la presión que hay por cambiarlo? En un mercado más competitivo, un nuevo proveedor podría ganar clientela ofreciendo pues, un enfoque que tenga menos cascadas iatrogénicas, menos efectos adversos, forzando además a todas las demás a ponerse al día. Oye, esta persona que está ofreciendo unos nuevos servicios tiene un 20% menos de recaídas o de tal. Te vas con esa persona, lógicamente. Igual que vais a una carnicería, si te sale mal una carne o te pones enfermo por comprarlo en esta, te vas a la otra. Porque esto no hay que ser muy listo para entenderlo. Pero en un sistema cerrado, monopolístico como este, como el de los estados, las prácticas se pueden perpetuar eternamente, aunque ya no aunque no sean óptimas, sino que sean totalmente defectuosas y deficitarias. Bien, ¿qué más elementos? Patentes farmacéuticas y los precios elevados, una vez más. En las posiciones antiestatistas también se critica el régimen de patentes, que siendo otorgado y sostenido por los gobiernos, concede monopolios temporales a las empresas farmacéuticas sobre nuevos medicamentos, como si además los inventasen de cero esos nuevos medicamentos. Pero bueno, aunque fuese así, es una idea, tú no puedes poseer una idea. Una idea es una cosa intangible, replicable y de manera gratuita se multiplica, se transfiere de una mente a la otra. No puedes poseer algo que no puedes tocar. Lo único que puedes hacer es, una vez yo la tengo en mi mente, prohibirme que yo la utilice o la despliegue a través de la fuerza del Estado. Eso es lo único que puedes hacer. Y es lo que hacen, de hecho. Así se crean los monopolios. Esto se traduce en precios altísimos mientras dure esa patente, haciendo que algunos pacientes no puedan acceder a tratamientos efectivos. Es al revés de lo que se suele decir. No, es para garantizar que las farmacéuticas tengan beneficios para entonces que sigan investigando. Os la han colado. Se inflan los precios a propósito. Y la propia investigación es así de cara porque esta gente tiene estos monopolios, no por otra razón. La fuente principal de esos altos precios, de los medicamentos,
son los monopolios concedidos por el gobierno en forma de patentes. Esto lo investiga mucho la gente, por ejemplo, del Instituto Mises, ¿no? Estas patentes, que en principio, según dirían, incentivan la investigación, también generan una escasez artificial. Lo hemos mencionado aquí muchas veces, la escasez artificial, en este modesto podcast. Se estima, se esperaría que abolir las patentes de medicamentos pudiese reducir significativamente los precios y además salvaría innumerables vidas, abriendo el mercado a una competencia genérica, que cualquiera pueda replicar eso y hacerlo mucho más barato y más accesible para todo el mundo, sin que el Estado sin que los gobiernos doten de monopolios a determinadas personas. Además, las empresas y los actores podrían destinar a investigación ese enorme dinero que hoy en día se gastan en batallas legales, para prolongar sus patentes, en abogados, esos abogados carísimos del mundo de las patentes, etcétera. Podrían gastarlo en algo que verdaderamente sea útil en ese sentido, ¿no? En otras palabras, vemos las patentes no como protectoras del paciente, que es como se nos suele vender, sino como privilegios estatales a corporaciones farmacéuticas que pueden contribuir, entre otras cosas, a esta iatrogenia por inaccesibilidad. ¿Acaso no es iatrogénico que un enfermo muera porque el medicamento que existe es demasiado caro, por ejemplo? Si eso en otras circunstancias estaría ahí disponible y no puede tener acceso a eso, pues en parte sí, porque cabría esperar que las cosas, igual que ocurre con una barra de pan, que igual que ocurre con otra cosa, fuesen lo suficientemente baratas como para que cualquiera pueda permitírselo, o un familiar, o un amigo, un vecino te pudiese dar esa medicina, ¿no? Y luego se ve la otra cara de la moneda, que se suele mencionar también, que es la regulación, los reguladores capturados por la industria. Paradójicamente, este entramado regulatorio del que hablamos, que debería proteger teóricamente de daños sanitarios, etcétera, se puede ver influido por estos intereses comerciales. La Agencia Europea de Medicamentos, que está encargada de aprobar y vigilar fármacos en la Unión Europea, el 89% de su presupuesto lo obtiene de tasas pagadas por las propias empresas farmacéuticas, que luego acaba evaluando. Bueno, pues no digo nada. ¿Cómo no va a haber monopolios luego? Pero claro, ¿el monopolio lo hacen las empresas o lo hace la posibilidad de que haya estas instituciones estatales que les otorguen ese tipo de prebendas? Es que aquí está, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Pues que aquí yo creo que está bastante claro. Si no hay un Estado, no hay nadie a quien comprar, a nadie a quien untar, a nadie a quien convencer, a nadie que te vaya a dar una serie de privilegios, porque quien ejerce eso después, quien hace la fuerza es quien tiene la policía, quien tiene los jueces, quien tiene la capacidad de hacer que esas cosas se cumplan. Claro, entonces se habla de corrupción institucional, como si hubiese un caso en el cual no haya corrupción institucional. Luego dicen que lo nuestro es utópico. Lo utópico es pensar que haya un Estado y que no esté corrompido. O que no haya... Si el propio concepto de robarle a la gente por la fuerza sus ganancias para repartirlas teóricamente con la gente, pues, pasando primero por darse a ellos mismos una parte, como si eso no fuese ya corrupción de serie, ¿no? Corrupción institucional, se dice, como si hubiese una opción de que los estados no fuesen corruptos, ¿no? Pues así. En síntesis, estas críticas que hacemos desde el punto de vista pues, antiestatista o anarquista o libertario, como se le quiera llamar, a toda esta cuestión, estas críticas apuntan a que la falta de libertad, en definitiva, de libre competencia, y la connivencia Estado-corporaciones, que esto hay que mencionarlo también, hay mucho liberal por ahí que se salta esta parte, esta connivencia Estado-corporaciones y esa falta de libertad en el terreno sanitario crean un entorno propicio para esta cuestión, la iatrogenia, ¿no? Lo que creen son pacientes cautivos que confían ciegamente en un sistema que es único, es una oferta única prácticamente, una clase médica investida de una autoridad cuasi monopolística y cuasi religiosa, además, estos nuevos curas que son muchos médicos, y empresas protegidas por leyes que les garantizan pues mercados cautivos, al fin y al cabo, ¿no? Esto es lo que ocurre. Todo ello tiende a un exceso de intervención, de lo que estamos hablando, ¿no? Más vale hacer de más que hacer de más que de menos. Es que no queden cosas por hacer, que no queden cosas por diagnosticar, lo que sea. Cuando ocurren cosas malas, nadie asume directamente ese costo. Se diluye esa responsabilidad, eso es lo terrible. Poca responsabilidad por resultados. Los daños quedan disueltos en esa estadística general.
Y esto tiene unos altos costos, lógicamente, a nivel humano, a nivel de salud y todo esto, ¿no? Bien, ¿qué pasaría si la medicina fuese libre? Pero libre de verdad, ¿no? Como dicen, no, en Estados Unidos la medicina es libre, es privada, no sé qué, nada, de eso nada. ¿Qué pasaría si la medicina fuese libre? Vamos a hacer una serie de hipótesis, propuestas y tal. Bien, hay mucha gente trabajando en esta línea. Los defensores de la sanidad liberalizada imaginan un panorama muy distinto, donde muchas de las patologías del sistema actual pues podrían desaparecer, podrían mitigarse, etcétera. No se trata de eliminar la medicina científica, ni muchísimo menos, sino de, por ejemplo, abrir el abanico de opciones y de controles mediante pues, sistemas libres, de intercambio, mutuos, de mercado, de sociedad civil, como se quiera, en lugar de confiar todo al monopolio estatal. ¿Qué podría surgir? ¿Qué podría surgir de este escenario? Primero, esta palabra que se utiliza tanto hoy en día, pero para otras cosas, este empoderamiento del paciente como cliente, digamos. Si la persona puede elegir libremente su médico o su hospital y pagarle directamente o mediante seguros voluntarios, a los profesionales no les quedaría más remedio que competir por su preferencia, hacer las cosas bien a propósito. Esto significa que un médico con fama de ser prudente, por ejemplo, que no sobremedica, que obtiene buenos resultados, probablemente atraería a más pacientes. En cambio, uno que genera cascadas de complicaciones, como las que estamos viendo hoy aquí, vería a su clientela huir. Y no solo huir, sino que no serían recomendados a nadie más. Entonces, la reputación se vuelve un tema crucial en este caso. Es una palabra que a mí me encanta y que es muy necesaria y casi no opera hoy en día. La reputación. Se vuelve un factor crucial. Como lo es en otros servicios, por cierto. Como evaluamos hoteles, restaurantes, otro tipo de cirujanos a nivel de cirugía estética o dentistas, etcétera, ¿no? Entonces, así, la calidad y la seguridad serían premiadas económicamente, pero también socialmente, etcétera. Serían premiadas con reputación, con buena reputación, con prestigio. Ningún hospital querría ser conocido por altas tasas de infecciones o de errores o de gente que la palma allí, ¿no? Porque perderían a la gente. Paradójicamente, esa dinámica hoy en día es muy débil, es casi inexistente. En la sanidad pública los usuarios no tienen a dónde más, ningún sitio a donde pueden ir. Y en lo que se llama la privada, con un seguro cerrado, etcétera, el paciente tampoco decide plenamente y además la sanidad está totalmente intervenida, los servicios sanitarios, lo que decimos, las regulaciones, las licencias para los médicos, hace que todo eso sea muy caro, las patentes para maquinaria médica, por ejemplo, o medicamentos, etcétera. Entonces uno va donde la póliza manda y todo eso está controlado, eso de que es libre, nada. Entonces un entorno verdaderamente libre introduciría una especie de mecanismo natural de control de calidad, de reputación, etc. ¿Qué más? Habría diversidad de enfoques y segundas opiniones, etc. En un marco desregulado, libre, podrían coexistir distintas escuelas médicas, por ejemplo, siempre que no haya fraude, no haya algo notoriamente chungo, frente a lo cual la gente ya va a protestar ellos mismos. Ellos verán. Es como la gente, vamos a prohibir que la gente vaya a que le echen las cartas, si echando las cartas esas personas estiman que lo que allí se les dice es útil o lo que sea, pues que se echen las cartas que quieran, es que no sé dónde está el problema. Entonces, por ejemplo, clínicas especializadas en abordajes, por ejemplo, mínimamente invasivos, otras que quieran tener abordajes médicos mucho más invasivos, médicos que prioricen cambios de estilo de vida antes que fármacos, por ejemplo, que es una cosa que no abunda tanto hoy en día. Cuidado, crítica a la medicina moderna. Un paciente podría buscar segundas opiniones fácilmente, ir aquí, ir allá, preguntar, ir en otro sitio, pedir consultas, un chequeo gratuito se podría ofrecer en otros sitios, bla, bla. Y luego optar por la propuesta terapéutica con la que se sienta más cómodo o cómoda. Esto reduce además el riesgo de esta cascada iatrogénica de la que mencionamos, porque ante una recomendación muy drástica o muy brutal, se podría contrastar con otras propuestas, por ejemplo, a lo mejor más conservadoras o con una línea alternativa, etc. Hoy en día tienes la que tienes, ya está. Vas allí y te la comes con patatas. Hoy en día, esta medicina de la que hablamos tiende a una uniformidad por estos protocolos únicos que hay. En un sistema libre habría más innovación en procesos, en tratamientos, y las mejores prácticas se acabarían imponiendo por elección popular, lo más democrático que hay en el mundo, que es las elecciones voluntarias y libres de la gente, no por un mandato burocrático. Luego, costes más bajos y acceso más fácil. Esta es la crítica que hay que hacerle a la gente que dice, no, es que si no habría gente sin médico y todo esto y no sé qué, no sé cuánto y tal.
Nada, hay que hacer que sea tan barato como ir a comprar el pan. O como poder permitirse ir a tal. Lo que pasa es que son las regulaciones las que hacen que los precios no bajen más o no estén más disponibles para la gente. Esta libertad suele bajar los precios. Históricamente, cuando las asociaciones obreras, por ejemplo, gestionaban salud, el coste anual por persona era bajísimo. Porque accidentes hay muy pocos y los seguros, a nada que se hagan bien las cosas, van a ganar dinero igual. Pero competirán entre ellos y rebajarán mucho los precios de sus seguros. Aunque no sea un seguro que sea una compañía, que sea la gente sindicándose, poniendo un dinero por si hay 200 obreros, uno tiene un accidente, pues para que le quede una pensión a la viuda, o ponerle una casa a los hijos que estén bien, o lo que sea. Porque los otros disfrutarán de seguir vivos y aquel que se fue, pues al menos tendrá ese dinero que han sindicado ellos y tal. Así funcionan los seguros. El sistema de seguros es un sistema que, si es libre y voluntario, funciona muy bien, es muy bonito. Y además es una forma de contribuir a que, si tú tienes el privilegio de seguir estando bien, estés en parte voluntariamente, esta es la diferencia, voluntariamente pagando porque aquellos que ya no están bien o que ya no están, que la han palmado o lo que sea, pues tengan al menos una serie de retribuciones, ¿no? Estos sistemas son muy bonitos, funcionan muy bien, mejor que funcionarían si no hubiesen sido monopolizados por los estados, pero no tenemos la oportunidad de seguir experimentando con ellos. Esta es la pena, claro. A finales del 19, en Estados Unidos, una cuota de $1 o $2 al año daba derecho a atención médica en las mutualidades, por ejemplo. Literalmente el salario de un día cubría un año de cuidados. Preguntaos ahora cuánto es eso. Eran otros tiempos y otros costos. Pero la idea es que sin estas ineficiencias, sin estas inferencias actuales y con una innovación más libre, la sanidad podría ser infinitamente más barata. Es decir, se hace cara. Se hace cara empezando por que haya muchísima gente que quiera convertirse en médico todos los años y que por 3 décimas en el examen de entrar a no sé qué, para ir a la universidad, para estar allí luego yendo de fiesta 2 años y no sé qué, por una nota de corte no se pueda entrar. Oye, pues podría haber muchos más médicos estudiando y consiguiendo el título. A lo mejor tendrían una calidad académica un poquito más baja. Pero a mí, para recetarme un jarabe, no me hace falta tener el mejor médico del mundo mundial. Veré yo si prefiero tener un médico un poquito peor pero más barato, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? Es que este es el tema. Acaban perjudicando a la gente que menos recursos tiene y la gente más pobre. En campos menos intervenidos, como la cirugía estética, la cirugía ocular láser o todo esto, los precios tienden a bajar con el tiempo, tienden a la baja, y la calidad sube, gracias a que esas distintas clínicas, etcétera, no les queda más remedio que competir entre ellas para ofrecer resultados igual de buenos o mejores y a mejor coste. En una sanidad, en un entorno libre como aquel que estamos proyectando hacia el futuro, muchos de estos servicios pues seguirían ese camino de eficiencia. Además, seguirían este tipo de seguros privados que mencionamos, cooperativos, mutualidades, todas estas cuestiones adaptadas. Pólizas básicas baratas, suscripciones de acceso a cuidados primarios, etcétera. También la filantropía, para casos muy extremos. Filantropía, la solidaridad comunitaria también jugaría un rol. Del mismo modo que existen ONGs médicas, en entornos... Del mismo modo que existen esas ONGs médicas que todos conocemos, en entornos no monopolizados podrían florecer hospitales de beneficencia, fundaciones, gremios voluntarios, todo este tipo de cosas que ya operaban en el pasado, siguen operando ahora en algunos sitios, pero que podrían estar ahí funcionando para la gente que ni siquiera pudiese pagar unos pocos dólares al mes, que debería ser muy poca si la gente tuviese suficiente dinero. Debería ser muy poca o nadie. Lo ideal es que todo el mundo se lo puedan permitir ellos mismos, no que se les dé regalado a nadie. No hay que regalarle nada a nadie, a poder ser, porque la gente es mucho más feliz cuando se puede permitir ella misma pagarse las cosas. Y esto no es teoría, esto ya ocurrió. Este Beito que mencionábamos antes estudió esta cuestión. En el pasado, hospitales fundados por sociedades afroamericanas en el Mississippi, o sea, de todo. Es un autor además muy, muy interesante. Más temas. Habría muchos menos incentivos perversos para sobretratar a la gente. Sin un pagador estatal, religioso, omnipresente, con un blindaje legal estricto, etc., los profesionales posiblemente actuarían con bastante más prudencia. Ahora mismo un médico en un sistema público a veces receta de más porque, ¿qué más da? Por si acaso, o porque el protocolo... A ver,
Que los médicos, que hay médicos muy buenos, que os habrán atendido médicos buenísimos y tal, y yo incluso tengo amigos médicos que sé que son excelentes y van a hacer lo mejor que puedan, van a hacer lo mejor que puedan para el paciente. Pero no hay ningún mecanismo que incentive el aumento de calidad. No lo hay. Se hacen cuestiones burocráticas y se pasa un papel y unas consultas y no sé qué. No funcionan así las cosas. No hay una relación directa entre el hacerlo bien y el hacerlo mal y que a esa gente le vaya mejor o peor. No lo hay. No lo hay. En casos catastróficos de que alguien sea muy nécora, que alguien sea muy malo, pues a lo mejor sí, no sé, le quitarán la licencia o lo que sea, pero ¿cuánta gente tiene que cargarse por el camino? Y además son cosas tan sutiles que muchas veces no se ven de manera muy evidente cómo le afecta negativamente esta iatrogenia, que pasan desapercibidos. Es dos casos, pasan desapercibidos. Pero bueno, eso, que lo hacen por si acaso o porque el protocolo lo exige y tal, más vale pasarse que quedarse corto. Vamos aquí a recetar o lo que sea. En un sistema con mayor libertad, pero con responsabilidad individual de los pacientes, pero también de los médicos, el médico no le quedaría más remedio que pactar con el paciente más o menos una estrategia, explicarle las cosas. Esta es otra cuestión que la vamos a ver en la cita que voy a leer más tarde, la cuestión de pactar con el paciente e informar al paciente de lo que se le está haciendo y lo que se le está dando, que es esta cuestión de guardarse las cosas tanto para ellos, que no explican nada. Bueno, hay una cosa ahí que es difícil de entender. No, explícame, a ver, ¿qué pasa? Ahí con el tendón o explícame un poco también, es que esta cosa de, no, con las prisas, a ver, vayas a editar. No, yo también tengo derecho a saber mis cosas, no digo que me expliques toda la carrera aquí, pero dime por qué me haces las cosas que me haces. No sé qué pasa con ese secretismo todo el tiempo, como si los pacientes fuesen idiotas, tan idiotas como para no entender un concepto concreto de una célula, de un tejido, de una inflamación, de cómo acuden determinados nutrientes a un sitio. Ay, explícamelo un poquito, a ver qué está pasando, para saber un poco por qué me lo haces, no ese secretismo que parece que hay a veces. Entonces eso, pues pactar una estrategia, por ejemplo, ¿no? Ni omitir cuidados necesarios por ética o porque arruinaría a la competencia, ni excederse inútilmente, porque el paciente se lo cuestionaría al tener que pagar, etcétera, y por cualquier consecuencia negativa puede hacerle perder al médico ese prestigio, ¿no? Entonces se volvería a ese ideal hipocrático de médico como un asesor de confianza, una persona de confianza, con reputación, no como un funcionario obediente de una especie de algoritmo que le dice lo que hacer y cuáles son los protocolos y no sé qué, ni como un comercial de una farmacéutica que lo único que quiere es vender pirulas, tampoco. Esa relación médico-paciente pues ganaría en libertad y en responsabilidad recíproca de ambas partes. Y luego, por supuesto, el control social de la información. En esta era digital uno puede imaginar plataformas abiertas, por ejemplo, donde los pacientes puedan reportar efectos adversos, resultados de tratamiento, se pueden crear bases de conocimiento públicas. Imaginad hoy en día con la inteligencia artificial, darle feedback de tratamientos, cómo me funcionó esto, cuáles fueron mis síntomas, color de piel, no sé qué. Ya está, se les acabó el chollo. O sea, es que ahora ya no tienen más excusas para que siga siendo caro e imposible y no sé qué. Ya está, se os acabó el chollo, punto. Entonces, sin estos reguladores únicos dictando qué es verdad, qué no, la transparencia todo esto, sin todo esto, lo que se permitiría, por ejemplo, sería detectar pues que cierto medicamento, por ejemplo, de tal laboratorio, está provocando estos problemas, o hay estos efectos secundarios que se están pasando por alto hasta ahora. Y así los propios consumidores lo penalizarían, dejando de comprarlo, optando por alternativas, echando pestes de ellos, poniéndole una estrella de 5 o lo que sea. Pero es que estas cosas funcionan mucho mejor y son muy rápidas, además. Y a la gente no le queda más remedio que adaptarse. Si no te llega la pasta y lo estás haciendo mal y te quedas en la calle, ya está. Médico, fuera. La clínica, cierra. El medicamento, descontinuado. Y así como funciona. Es crudo, pero es como tiene que ser, porque es la gente la que tiene que tener la capacidad y la inteligencia y la responsabilidad de elegir qué hace, del mismo modo que elegimos de dónde sacamos nuestros alimentos. Es verdad que hoy en día tampoco es que haya muchas opciones y al final, pues una vez más, una cosa más en la cual no recapacitamos mucho. Vamos a ir al súper y compramos 4 cosas y ya está. Pero tampoco debería ser así, deberíamos mirar un poquito más qué es lo que metemos en nuestro cuerpo. Entonces esto que se llama en inglés la accountability, esta rendición de cuentas, iría de la mano con esta publicidad, esta publicación, digamos, de métricas a nivel sanitario, de posibles aplicaciones donde se reflejen estas fluctuaciones, estas distorsiones, estas tendencias, etcétera. Y esos datos hoy, quienes lo manejan son agencias estatales, que a veces los ocultan para no alarmar y tal, o por compromisos políticos también. Pero en un entorno abierto, la prensa, por ejemplo, la sociedad civil, las personas y tal, podrían auditar mucho mejor todos estos resultados. Obviamente,
este entorno de libertad no supondría una panacea automática. No querría decir que fuese a ser todo perfecto. Seguiría habiendo errores humanos, complicaciones inevitables, iatrogenia, por supuesto, médicos que podrían meter la pata, etcétera. Pero los incentivos serían más saludables, que ahora se priorizaría genuinamente el bienestar de la gente, porque de ese bienestar depende la supervivencia profesional de la gente, y habría más opciones donde elegir y para corregir el rumbo en caso de que una vía terapéutica vaya mal, porque existirían alternativas accesibles. En definitiva, este sistema médico más libre podría reducir estas cascadas iatrogénicas. Entonces, bueno, todo esto nos recuerda una cosa que es esencial, que es la falibilidad de la medicina y también por extensión de la ciencia. Esto es una cosa que a mucha gente se le olvida hoy en día. Esto no quiere decir que haya que criticar a la ciencia porque sí, toda la ciencia y está mal y no sé qué. No, pero la falibilidad de la medicina y de la ciencia hay que recordarla porque se ha vuelto en cierto modo se ha convertido en una nueva religión. Y esto no puede ocurrir. Aquí recordamos al médico y filósofo Gregorio Marañón, médico español, cuando dijo que el médico que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Hace falta una visión global y humana. Prudencia para saber cuándo intervenir y cuándo abstenerse. Esto, bueno, se le presupone a los médicos y tal. Humildad también para reconocer que cada fármaco, cada cirugía, cada intervención conlleva riesgos. Transparencia para admitir errores y aprender de ellos. Y quizás también más libertad para que tanto los pacientes como los médicos, que hay muchas veces que los médicos también tienen las manos atadas, esto hay que decirlo, al César lo que es del César, más libertad para que tanto pacientes como médicos decidan, sin coerciones estatales ni gubernamentales ni nada, qué es lo mejor en cada caso y para que esa suerte de competencia, pero sana, voluntaria, libre, destile cuáles son las prácticas más beneficiosas. Evitar las cascadas iatrogénicas implica volver a ese núcleo de la ética de la medicina. Escuchar al paciente, individualizar los tratamientos, dedicar tiempo a cada uno de ellos, que el paciente también tenga parte de control, evaluar constantemente riesgo-beneficio y recordar siempre la máxima esa hipocrática del primum non nocere. Significa también dotar al paciente de información, darle información. Ahora esto lo voy a tocar también en la cita al final. Y darle voz a su propia salud. Hoy se promueve la decisión compartida, que es un avance en esta línea. Es una cosa interesante, toda la decisión compartida. En definitiva, a nivel sistema podría implicar reformas de calado. Esto implicaría hacer grandes reformas, protocolos más flexibles, revisar leyes o quitarlas desde mi punto de vista, etcétera. Pero al final todos queremos sanarnos, gozar de salud y no salir más dañados todavía en el proceso. Todos conocemos casos, yo mencioné algunos al principio, algunos incluso personales, donde es peor el remedio que la enfermedad, nunca mejor dicho. La medicina debería ser ese aliado que nos ayuda a curarnos, que nos alivie, etcétera, pero no una trampa que nos atrape en una especie de laberinto terapéutico. Y yo creo que para lograrlo pues, se requiere una mezcla de lo que decimos, una ciencia bien entendida, de conciencia, y, ¿por qué no también de espíritu crítico hacia las instituciones sanitarias en general? También por parte de los médicos, que son responsables de esta cuestión y de ejercer presión también. Y las personas, pues como pacientes, lo que se puede es exigir una medicina mejor, que utilice tecnología, pero también el saber, o sea, que utilice la sabiduría, que se autocorrija cuando falla y que coloque al bienestar de la gente como su norte. Yo creo que es la única manera de que estas cascadas de las que hablamos dejen de ser una amenaza y se conviertan en una especie de rara excepción, digamos. En medicina, como en tantísimas otras cosas, muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces, menos es más. Y siempre es la libertad que hemos mencionado a lo largo del episodio, bien encauzada, suele estar correlacionada también de manera directa con la responsabilidad y la calidad. Esto es un tema fundamental. Responsabilidad y calidad. La responsabilidad tanto de los médicos como de los pacientes. Bien, y ahora vamos como siempre con nuestros agasajos culturales, porque además la cita que voy a leer ahora está directamente relacionada con esta cuestión de la responsabilidad y con lo que os mencionaba de la información o falta de ella, etc. Ahora veréis por qué. Bien, la cita de hoy va a ser de Thomas Szasz, que es este
es este médico, este escritor, este filósofo, que en su libro de La teología de la medicina, que lo tengo aquí, os lo voy a enseñar a cámara para quien esté viendo el podcast por la cámara, bien en Spotify o en YouTube, a ver si lo tenéis aquí. Bueno, yo tengo una edición en inglés, tengo entendido que está también en español y tal, bueno, yo he leído esta y he cogido aquí un pequeño fragmento, lo he traducido al español rápidamente y os lo voy a leer, muy, muy breve, pero aquí veréis cómo conecta directamente con aquí de lo que estábamos hablando, sobre todo en lo tocante a la responsabilidad de los médicos y también de los pacientes y la cuestión esta de la información y cómo muchas veces los médicos bueno, tienden a evitar explicar por qué hacen las cosas que hacen, por qué te prescriben las cosas que te prescriben, por qué te dan este medicamento, por qué este movimiento, por qué te duele tal. Oye, explícame un poco, no digo que me enseñes todo lo que sabes de medicina, pero explícame un poco por qué me haces lo que me haces. Tengo derecho a hacer eso. No, es que hay mucha gente, es que tengo prisas, que no sé qué. Bueno, pues perdone, pero es que no debería ser así. Si una cosa fuese más libre y yo, por ejemplo, estoy pagando por el servicio de este médico, yo tengo derecho a que usted me explique también por qué me hace lo que me hace. Porque además es imposible que usted tenga toda la información del mundo mundial. A lo mejor me explica algo y descubrimos algo juntos. Qué manía de pensar que todos los pacientes son idiotas, que todos los pacientes no tienen idea de nada de fisiología, que no saben nada de física, de biología, de nada. Ya basta de asumir que todo el mundo es idiota menos ellos. No tiene por qué ser así. Explíqueme usted qué me pasa. A lo mejor yo también sé algo de medicina, aunque no tenga el título. ¿Cuál es el problema? Yo quiero saber por qué usted me hace lo que me hace y luego de manera responsable e informada tomar la decisión de si acepto su tratamiento o no aceptarlo. Pero es que ahora se acepta a pies juntillas porque ni siquiera te quieren dar esa información muchas veces. Y en esta línea vamos a leer esto. El segundo idioma de los médicos solía ser el latín y ahora es la jerga técnica de la medicina. El resultado es que los pacientes a menudo desconocen o no entienden qué les sucede, qué consta en su historial médico o qué medicamentos toman. Sin duda, al igual que los niños u otras personas temerosas, humilladas u oprimidas, los pacientes a menudo no quieren saber estas cosas. Sin embargo, incluso si así fuera, y no siempre lo es, en mi opinión, no justificaría ocultarles dicha información. Chapó. Nada que añadir, nada que sustraer. Perfecto. Muy bien explicado Thomas Szasz en este párrafo. Magnífico. Nada lo justifica, porque hay un elemento que aunque no sea puramente técnico, o que sea un elemento moral igualmente importante, aunque fuese mejor, no sé, técnicamente, que el paciente no sepa, no, tiene todo el derecho moral a saber qué es lo que le pasa y se lo tienes que explicar y ya está. Que es esta cuestión de establecer como distintas clases o no sé qué. No, si tú no tienes un título, no sé qué, cállate. ¿Tú qué sabes si yo sé más que la persona que tiene ese título? Que al final es un hecho burocrático, una especie de compulsación de haber pasado una serie de años atornillado ahí a un pupitre, escuchando lo que le han dicho. Y si lo que le han dicho es una basura. Que no digo que sea así, quiero decir que habrá médicos fantásticos y habrá médicos mucho peores. Y habrá bastantes médicos que sean malísimos, seguramente también. Pero el paciente tiene que tener derecho a que se le informe, que se le explique por qué se le da lo que se le da, por qué se le receta lo que se le receta, por qué se le hace ese tratamiento y no otro, ¿no? Bien, y en cuanto a la recomendación musical, vamos a recomendar Where the Line Overlap de Paramore. ¿Por alguna razón en particular esta canción? Pues no, realmente no. Mi chica la puso por los altavoces el otro día en casa y me dio muy buen rollo. Sencillamente la recomendación es porque me dio muy buen rollo. Seguramente la inmensa mayoría de la audiencia ya conozca Paramore. Y es curioso porque yo no estoy realmente muy familiarizado con ellos, ni con ella, ¿no? Con la cantante. No estoy muy familiarizado yo con Paramore, ni es que lo haya escuchado mucho a lo largo de mi vida. Sé que es un grupo muy famoso, tuvo mucho éxito, le fue muy bien, toda la época aquella del emo y del pop punk y todo aquello que pegó mucho. Pero yo que vengo primero del metal y segundo de la música clásica, he de reconocer que cada vez disfruto más con la música, pues como esta, un poco más mainstream, podríamos decir. Cosas de hacerse mayor. Pero nada, la canción tiene una vibra muy buena, como muy optimista. Me gustó mucho y como podría haber sido otra, seguramente cualquier otra de Paramore. Y me apeteció recomendárosla. Bueno, espero que la disfrutéis. Y hasta aquí el episodio de hoy. Antes de nada quiero decir a toda la gente que lo esté escuchando, que son unos cuantos miles por aquí y por allá, en YouTube, en
en Spotify, en todas estas plataformas, que tengo una newsletter gratuita en la cual os podéis, a la cual os podéis suscribir. Solo tenéis que poner vuestro correo electrónico y darle a enviar, así de sencillo. Bueno, creo que hay una casillita ahí que tenéis que marcar, lo típico esto de términos y condiciones o lo que sea. Pero bueno, correo, casillita, le das a enviar y ya estáis en mi lista. Es importante que estéis en esta lista porque cualquier día me pueden censurar la cuenta, puede cambiar el algoritmo, puede cerrar Instagram, se puede volver loco el de Meta, el Zuckerberg, puede pasar cualquier cosa. Sobre todo la de la censura, esa es la que más me preocupa. Hay una especie de cruzada ahora mismo con el mundo YouTube, creadores de contenido, no les gusta que tenga la gente o que tengamos, entre comillas, tanto poder. No, yo no es que tenga poder, ni muchísimo menos, pero ya me entendéis, que capacidad de cambiar mentes, capacidad de hacer que la gente abra los ojos, etcétera, eso no les gusta nada. Entonces, no me extrañaría que pueda haber pues cierres de cuentas y cositas que están ocurriendo por ahí, que ya le ha ocurrido a más gente, ¿no? Siendo así, si estáis en esta lista, al menos nos aseguramos de que podamos comunicarnos, de que yo os pueda mandar pues información. Son correos muy ilustrativos todas las semanas, con casos concretos, con un poquito de información, con técnicas, con consejos, recomendaciones, etcétera. Es gratuita y estáis ahí en la lista y así nos podemos comunicar y os voy haciendo llegar pues diferente información que puede ir saliendo, eventos que yo pueda hacer, el día que saque un libro os avisaré, y el día que saque otras cosas como aquellas en las que estoy trabajando una, esto es un pequeñito anticipo, no es exclusiva necesariamente, pero un pequeño anticipo. Estoy trabajando en una plataforma en la cual la gente podrá inscribirse pues para aprender sobre todas estas cosas, de aprender a pensar, aprender a preguntarse cosas, aprender a aprender. Que esto está a lo mejor un poco manido, pero es muy relevante hoy en día, sobre todo en el entorno en el que creemos que lo sabemos todo. Al tener en el bolsillo Google, al tener, como decía Antonio Escotado, 1000 veces la biblioteca de Alejandría, al tener el ChatGPT, al tener todo eso, tenemos la falsa sensación, esa es una especie de efecto Dunning-Kruger, de que sabemos más de lo que sabemos realmente. Pero si no sabemos preguntar, si no sabemos qué desconocemos, o si no sabemos hasta qué punto somos ignorantes, no sabemos ni siquiera qué preguntarle a ChatGPT. Entonces no sabes pensar, no sabes nada. Nos descansamos demasiado en la tecnología y creemos que somos más listos de los que somos. Entonces, para navegar todo eso, vendrá esta plataforma que estoy desarrollando. Probablemente salga en la segunda semana de abril. Veremos. Pero bueno, no quiero anticipar nada más. Ya entraré en más detalles de lo que voy a sacar. De momento, en todo caso, suscribiros a mi newsletter. Se llama Entre Líneas. Tenéis el enlace en la descripción, tanto sea en Spotify, en YouTube, en las distintas plataformas donde lo estéis escuchando. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Yo espero que lo hayáis disfrutado y, como siempre, pues eso, os animo a suscribiros. Por favor, suscribiros, dadle a la campanita, que os avise cuando saque yo algo, que creo que siempre hago todo el esfuerzo para que sea contenido de calidad. Dejadme un comentario, dadme feedback, proponedme temas. No dejéis de proponerme temas. Es muy importante para mí ese feedback, así yo puedo también orientar un poco mi discurso, hacia dónde voy, etcétera. Y, por supuesto, compartid el programa con quienes penséis que pueden encontrar lo interesante. Yo sigo creyendo mucho en el boca a boca, no solo en los besos, que también, sino en el transmitir de unas personas a otras, pues este programa me gustó, este programa fue muy ilustrativo, aprendí esto, aprendí lo otro y tal. Creo que funciona todavía muy bien. Gracias por acompañarme una semana más en este intento de entender el mundo. Hasta la próxima.